Esto es Ensuizados. Hola y muy buenos días, tardes o noches en función de la hora que sea, cuándo y dónde me estás escuchando. Bienvenidos a Ensuizados, el podcast que se graba desde la parte francófona de Suiza, desde la ciudad de Lausana, que será a principios de este año 2020 sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de la Juventud. Una vez más, gracias, cada vez somos más, aunque siempre pasa igual, saco un episodio, somos muchos más, os empezáis a ir, me entra el pánico y aquí vuelvo. Hola, llegamos a este final de 2019, de hecho ya principio de 2020, tras 2 años y 13 episodios de podcast, con lo cual creo que podemos determinar que mi frecuencia es bimensual. Muchas gracias por el apoyo y por todo el feedback recibido a lo largo de estos 2 años. De hecho, se me ha ido un poco la mano y este episodio, pues eso, se está publicando a principios de enero. De hecho, he tenido que volver a grabar una pequeña parte de esta introducción porque pues se me había quedado antigua con esto del 2019. El feedback que me dais lo escucho solo parcialmente porque, aunque sí, hay mucha política aquí, dejadme que trate, por favor, hoy una vez más el tema antes de que pasemos a otras cosas. Prometo temáticas diversas para este año 2020, pero ahora mismo el contexto aquí y en mi querida España, cuando estáis en plena investidura, pues me obliga a terminar de explicar cómo funciona aquí esto de las elecciones y cómo se elige a la gente, que quizá ello nos inspire algo sobre cómo atajar la situación del Reino de España. Porque sí, ya os he hablado del Consejo Federal, pero hemos tenido elecciones legislativas y es un proceso que ha durado meses y del que acabamos de salir hace escasas semanas. Así que espero que os interese y que salgáis de este episodio pues con unas ideas frescas también. Y en cualquier caso, si estáis hasta el chichinabo de política en este podcast, pues insisto en que lo podéis saltar, el episodio ya está. Pero escuchad los próximos, que ya están pensados y van a ser más de costumbrismo, digamos. O mejor que saltar, incluso avanzad, porque no os podéis perder el apartado puramente francófono que tenemos, porque vamos a tratar esta vez un fenómeno que me fascina, y es el verlan, es el hecho de que se le da la vuelta a las palabras en francés para hablar en argot. Así que bueno, venga, vamos allá. Si uno coge cualquier medio de comunicación convencional de por aquí, pues las 3 cosas que van a decir que han marcado el año 2019 son la aprobación de la baja por paternidad de 2 semanas, que vaya generosidad, porque las madres ya de hecho tienen solamente 14 semanas, ¿eh? Y bueno, pues ahora hemos pasado de ninguna baja por paternidad a 2 semanas, muy bien, progreso. El otro tema sería el reconocimiento del matrimonio homosexual por parte de la Iglesia protestante, antes de que la propia Confederación, de hecho, que reconoce simplemente una figura que se llama, ¿cómo traducir?, pareja registrada, pero desde luego no matrimonio. Y el tercer tema es lo que los medios han bautizado como ola verde, que es lo que corresponde a los resultados de estas elecciones legislativas que hemos tenido ahora a finales de año, entre octubre y noviembre. Como tenemos España ahí que anda formando gobierno y no sé exactamente en qué estado estarán las cosas cuando estés escuchando este episodio en concreto, pero bueno, en fin, el concepto de las elecciones en cualquier caso está muy fresco en España, pues espero poder matar 2 pájaros de un tiro con este capítulo, dado que me escucháis desde Suiza y también desde fuera. Para el que viva por aquí, que no se haya enterado de nada, pues que tengáis una ideilla cuando alguien os pregunte, así quedáis bien. Si os interesa además, pues miel sobre hojuelas, y para el que no vive en Suiza, pues ver un poco cómo funcionan aquí las cosas, que hay detallitos, que al menos alguna idea pues sí que os puede inspirar o no, esto ya depende a gusto del consumidor y desde luego aquí no forzamos ninguna opinión, al contrario. Antes de que se me olvide, la publicidad electoral en radio y televisión aquí está prohibida, al igual que la publicidad del tabaco, de la religión, de los medicamentos y de los tratamientos médicos. Y también de una forma más genérica, toda publicidad engañosa, desleal y irrespetuosa con la religión o con la política o lo que se pueda considerar como nocivo para la salud. Bueno, pues una vez dicho esto, vamos a empezar con la parte más formalista, digamos. ¿Cuándo y qué se ha votado? Bueno, pues como en España se han votado las 2 cámaras que equivalen al Congreso y el Senado, que aquí se llaman, pues el Congreso, Consejo Nacional, y el Senado, pues se llama Consejo de los Estados. Y los mandatos también, como en España, pues duran 4 años. Y esto es así desde el año 1931, porque antes eran solamente 3 años de legislatura. Nada más. Estoy hablando del legislativo, por tanto, estas 2 cámaras, no del gobierno, aunque la duración del mandato del Consejo Federal pues también es de 4 años. Ahora llegamos a eso. Se habla
de la fecha del 20 de octubre de 2019 como fecha de las elecciones, fecha en la que se eligen a los 200 diputados del Consejo Nacional y a los 46 consejeros. De hecho, 45 se eligen consejeros de los estados. Y en realidad, pues la mayor parte de la gente pues ya ha votado antes, porque entre 3 y 4 semanas antes de la votación se recibe por correo el material electoral y se puede votar por correo o bien yendo a algunos de los lugares habilitados a este efecto, al efecto del voto, pero no es necesariamente el domingo 20 de octubre. De hecho, se puede hacer antes y en cualquiera de los días en los que están abiertos en función ya de cómo se organice cada uno, porque todo esto es muy variable en el sentido de que cada comuna, cada ayuntamiento, es la que se encarga de organizar la votación, de gestionar el censo, de enviar las papeletas incluso, y también de hacer el recuento, que luego se lo mandan a su cantón, que luego se lo manda a la Confederación. Por ejemplo, aquí en Lausana, donde se graba este podcast, pues se puede votar por correo o bien dejando el voto en un buzón de correos que el ayuntamiento ha puesto para recibir los votos, o bien yendo a votar el día en cuestión en uno de los 6 puntos que se han abierto a lo largo y ancho de la ciudad. Pero ojo, el día de la votación entre las 9:30 de la mañana y las 11 de la mañana. O sea que, como veis, pues, en fin, es muy distinto al concepto que podemos tener en España del gran día de la fiesta de la democracia, donde todo el mundo va a votar ese domingo y hay toda esta cosilla del recuento y demás esta tarde por la noche. De hecho, en Lausana, si estás muy enfermo y ni siquiera pues, puedes meter el sobre en el buzón o no tienes a nadie que te ayude, pues también lo que puedes hacer es pedirle al ayuntamiento que vengan a recoger tu voto a casa. Y ya os digo que este es el ejemplo de aquí, pero que cada ayuntamiento se organiza como le parece. Así que con esta organización, pues como os podéis imaginar, ya a principios de la tarde y desde luego bien entrada la tarde ya se tienen los resultados. Así que este suspense que suele haber en España, donde hasta la medianoche estás ahí viendo la tele o viendo los periódicos online o la radio, pues uno no lo tiene y se puede ir uno ya a dormir a una hora decente y sabiendo por dónde ha quedado la cosa. Antes de que veamos quién ha ganado, quién ha perdido, qué es lo que ha pasado, por qué, etcétera, etcétera, lo que es más interesante, qué es lo que ha cambiado, sobre todo con respecto a la legislatura anterior, dejadme que mencione un detalle o algunos detalles más, mejor dicho, de cómo funciona el voto aquí. Porque, por un lado, tenemos los 200 señores y señoras que elegimos para el Consejo Nacional, el Congreso, y cuya repartición es proporcional en función de la población de cada cantón, exactamente como las circunscripciones en España. Es decir, cada provincia de circunscripción en España pues sería como un cantón aquí en Suiza. Y el votante de cada cantón pues elige a los representantes de su cantón y se reparten los escaños. Pero no es exactamente igual, porque las listas no funcionan como funcionan en España. Obviamente cada partido, pues esto sí que es así, hace sus propias listas con sus candidatos y el número de personas que han puesto en la lista es el número de asientos que se pueden ocupar máximo. Es decir, si todo el mundo votara esa lista, pues toda la gente que estaría en esa lista ocuparía el puesto. Eso es lo mismo. Y luego, bueno, pues por identificarlas fácilmente, lo que se le suele hacer, además de poner el nombre del partido, pues a la lista se le pone un número para que sea más fácil luego saber cuál es cuál. Pero vamos, esta parte es la misma. Lo que pasa es que el sistema permite ser mucho más creativo porque va mucho más allá. No son listas cerradas, porque aunque se votan listas, pues en realidad se votan candidatos individuales además de las listas. Vamos a ver si consigo que esto se entienda. Por poner el caso más sencillo, partamos de una lista del partido que más nos gusta, el que queremos votar, pues vamos a votarlo. El partido, lo que él querría y lo que podemos hacer, de hecho, es que cogemos la lista, la metemos en el sobre y vamos a votar y ya está, ¿vale? Estamos hablando del Congreso, de momento. Y el suizo, pues en realidad tiene mucha más libertad que esto, porque imaginemos, mejor dicho, que la lista no nos gusta del todo. Así que, pues podemos hacer varias cosas con la lista y esto es divertido. De hecho, podemos hacer todas en paralelo y nada nos lo impide. A ver, por ejemplo, imaginemos, uno de los candidatos nos encanta, somos muy fans, queremos que salga sí o sí así. Así que, pues, podemos volver a escribir su nombre, ¿vale? Entonces, en este caso, lo que sucede, esto lo llaman acumular, no sé si lo estoy traduciendo bien, lo llaman acumular y consiste exactamente en eso, en darle 2 votos a un mismo candidato, o sea, como si apareciera 2 veces en una lista. No se puede, de todas formas, dar más de 2 veces, ¿vale? Solo son 2. Si lo pones 3 veces, pues una no cuenta. Y claro, el problema está en si le damos 2 votos a alguien, entonces la lista tiene demasiados candidatos. Entonces, ¿se puede borrar candidatos? ¿Se puede decidir este sí, este no? Pues sí, también es posible. De hecho,
Si alguno de los candidatos no nos gusta, lo podemos tachar y por tanto queda excluido. Y no solamente lo podemos tachar, sino que si le hemos dado 2 votos a otro, tenemos que tachar uno, porque si no, estamos dando más votos que asientos, ¿no? Con lo cual, esto también es muy interesante. Se tacha el que uno ya no quiera. Y luego, otra cosa que se puede hacer es que se puede añadir a la lista que tenemos, pues candidatos que figuren en otra lista. Por supuestísimo, candidatos de otro partido, que puede ser, además de la ideología completamente opuesta. Bueno, esto ya no tiene mucho sentido lógico, pero esto ya es cada uno que vota lo que le parece que tiene que votar, pero el sistema lo permite perfectamente. Y además también se puede aplicar la acumulación. O sea que, por ejemplo, yo puedo coger la lista de un partido, borro 2, uno lo cuento doble, borro otro, cojo otro de otro partido y además lo cuento doble, por ejemplo, ¿no? Esto la verdad es que puede volverse muy creativo y los únicos límites son no votar más de 2 veces al mismo candidato y no votar a más candidatos de los que se tiene asignados en el cantón y ya está. Por el contrario, es perfectamente posible votar a menos candidatos de los que le corresponden al cantón, en cuyo caso se contabilizan de todas formas los votos a la lista, y ahora vamos a ver por qué hay lista y candidato los dos. Es decir, que, por ejemplo, pongamos por ejemplo que cojo la lista del partido A y borro a una persona, pues esta persona no va a recibir el voto nominativo, pero este hueco que queda libre, como en la lista aparece el nombre del partido, la lista sí que va a recibir un voto aunque yo haya quitado a la persona. Pero como podéis imaginar, aunque los partidos cada uno produce sus propias listas, existen también papeletas en blanco en las cuales uno simplemente pues, tiene unos huecos y puede escribir uno absolutamente lo que quiera, los nombres de los que quiera. Entonces, en este caso, si el elector no escribe el nombre de ningún partido en la papeleta y no rellena todos los huecos, pues los huecos que no tengan a nadie, como la papeleta no pertenece a ningún partido, pues esos votos digamos que se pierden. Y esto es importante porque se cuentan tanto, como decíamos antes, tanto el número de votos para cada lista como el número de votos para cada candidato. ¿Y por qué se hace así? Bueno, pues muy simple, porque el número de votos de la lista se utiliza para determinar cuántos escaños tiene la lista en la circunscripción y luego el número de votos de los candidatos se usa para decidir quién se va a sentar, quién va a ocupar esos escaños. Y el sistema puede sonar complicado, pero se puede resumir así. Listas abiertas con sugerencias hechas por los partidos a las cuales el elector pues puede añadir candidatos de otros partidos, borrar candidatos o darle doble apoyo a alguno de los candidatos. Ya está, sean de la propia lista o sean de otra. Y ya por curiosidad, ¿se puede poner cualquier nombre de quien sea? Pues sí y no. Jein, como dicen en alemán, ¿no? Esta mezcla de ja y nein. Se puede poner el nombre de cualquiera que se haya presentado. O sea, que si alguien no es candidato, pues no va a contar. Pero, como en algunos cantones, por ejemplo, Uri, los Grisones y los 2 Appenzell, pues no existe ningún procedimiento formal para presentar candidaturas al Parlamento. De hecho, entonces resulta que por vacío legal, digamos, se puede poner cualquier nombre. Cualquier nombre válido, claro. Un buen suizo o una buena suiza, que los extranjeros, pues, no pueden ser elegidos. ¿Estáis ahí todavía? Enhorabuena, ya hemos terminado con una Cámara y el Senado, o mejor dicho, el Consejo de los Estados, pues hay 46 asientos y cada uno de los cantones pues elige a 1 o 2 senadores. Y antes había lo que se llamaban cantones y semicantones. Los cantones elegían 2 y los semicantones elegían un senador. Ahora, para que nadie se sienta ofendidito, pues solamente tenemos cantones. Los 26 cantones suizos. Pero los antiguos semicantones, pues al final solo les hemos cambiado el nombre, porque siguen eligiendo solamente a un senador. Para acordaros, por si os interesa, si estáis a tope ahí con los cantones suizos, pues estos semicantones son los que están divididos en 2, ¿no? Que llevan el mismo nombre como de arriba y de abajo, digamos. Que son Basilea Ciudad y Basilea Campaña, o Campiña, no sé cómo se traduce, Campiña quizá, probablemente, Appenzell Rodas Interiores y Appenzell Rodas Exteriores, y luego Nidwalden y Obwalden, que en principio, que yo sepa, no se traducen al castellano. Así que, como podéis ver, pues esta repartición no se basa en población, porque de hecho los hay que son minúsculos, e intenta equilibrar un poco el poder de los cantones grandes para que los pequeños pues también tengan su voz, dado que cada reforma legislativa pues necesita la aprobación de ambas cámaras. Esto es bastante estándar. Entonces podría pensarse que para elegir a esta gente pues pasa igual que en el Parlamento, ¿no? Pero no, resulta porque en las elecciones estas de octubre no se eligen 46. Digo que hay 46 asientos, pero no se eligen 46, se eligen 45. ¿Y por qué? Nos falta uno. Pues porque en Appenzell Rodas Interiores utilizan para elegir al senador una cosita que merece su propio capítulo del podcast, que se llama la Landsgemeinde,
que puede traducirse como comunidad rural o asamblea del país o algo así, y que básicamente es que se reúne toda la población en la plaza del pueblo, así tal cual, y se vota a mano alzada. Sí, es el sumum de la democracia directa. Y por supuesto, esto no proporciona absolutamente ninguna discreción sobre lo que uno vota con respecto a su vecino. Pero al margen de esta curiosidad, pues cada cantón decide cómo escoge a su o sus senadores. En el cantón de Vaud, por ejemplo, donde se graba este podcast, capital Lausana, pues los suizos en el extranjero, por ejemplo, no pueden votar a sus senadores, solamente a los diputados, ¿vale? Y esto también, por ejemplo, en algunos de los antiguos semicantones, que solo eligen uno, por tanto, pues solamente se presentó un candidato, con lo cual esa es fácil, tácitamente, ¡puf!, ya está. No hay necesidad de votar porque solamente hay uno y hay un asiento. Así que decididísimo. Luego están los cantones del Jura y de Neuchâtel, que utilizan un sistema proporcional, que este también es muy sencillito. Cada votante pone 2 nombres del partido que sea, luego se cuenta y ya está. Pues ya está, más fácil, los que más y punto. Y el resto usan, pues, escrutinio mayoritario plurinominal, que, bueno, en fin, al final se resume en que se vota, quedan elegidos los candidatos que tienen más de un cierto número de votos, suele ser, por ejemplo, el 50%, la mayoría. Entonces, si alguno tiene más del 50% de los votos, ahí sale. Y luego, pues para los asientos que quedan, pues se hace una segunda vuelta. Y entonces esto es, por eso decía que el proceso electoral dura tiempo, porque en esta segunda vuelta, para los cantones que necesitan segunda vuelta para el Consejo de los Estados, pues tampoco, como lo organiza cada cantón, pues no se hace tampoco el mismo día. Por ejemplo, el cantón del Valais fue de los primeros, lo hizo a primeros de noviembre, y Basilea-Campiña, pues lo hizo a finales de noviembre. Así que, bueno, pues es un proceso largo en el cual las mayorías y los equilibrios, pues tardan en encontrarse. Primero, porque se puede votar ya desde algunas semanas antes por correo, y luego porque hay todas estas historias del Consejo de los Estados. Bueno, basta ya de mecanismos. Qué estupendo y qué maravilloso es Suiza, ¿verdad? Con estos sistemas tan refinados, ¿verdad? Pues depende. En Ginebra, por ejemplo, cuando se envió la documentación electoral, pues en algunos casos algunos partidos aparecían por duplicado y otros pues faltaban. O en Valais también hemos tenido algún... Y en algún otro cantón también hemos tenido algún jaleo, cuyos detalles concretos desconozco, pero vamos, perfecto tampoco es. Y al margen de eso, pues ¿qué ha pasado con los resultados, no? Pues como decía también al principio, lo que los medios han bautizado como ola verde. Y al final es que las nuevas cámaras, estos dos, son mucho más verdes. El Partido Verde ha ganado muchísimo peso. De hecho, han ganado 17 asientos los verdes y 9 asientos los verdes liberales, que es una especie de verdes de derechas. Es bastante curioso este doble fenómeno. O sea que en total son 26 asientos más para los verdes. También son cámaras más jóvenes ahora y también más femeninas. La proporción ahora hombre-mujer está en el 40-60%, de hecho al contrario, 60-40%. Así que yo creo que podemos, la verdad, felicitarnos. En cuanto a la renovación también, caras nuevas, sangre nueva, jóvenes nuevos, pues 90 parlamentarios, entre las dos cámaras, ¿vale? Los 200 y los 46, 90 parlamentarios pues entran por primera vez. O sea que son 90 nuevos, 90 individuos e individuas con sangre fresca. Y luego ha habido también una gran irrupción del tema climático que de hecho ha hecho que otros partidos, no solamente los verdes, sino también, por ejemplo, los partidos burgueses de derechas como el PLR, Partido Liberal Radical, pues cambien su discurso y bueno, pues intentando recuperar votos y viendo que las encuestas también le daban muchos votos a los verdes, pues hayan intentado de reconducir su discurso. Los mayores perdedores, pues es la derecha nacional conservadora de la UDC, y, con ciertas pérdidas, pero tampoco nada dramático, el Partido Socialista ha perdido y luego pues estos partidos burgueses un poquito más de centro-derecha. Así que, bueno, pues aquí así han quedado las cosas y es pues para un país que en general es un poquito conservador, como puede ser Suiza, pues es la verdad, son unos resultados que son una novedad y que, bueno, pues pueden ponernos por delante una legislatura bastante interesante. Y toda esta gente que ha sido elegida, estos parlamentarios, pues en principio no son políticos profesionales y no tienen dedicación exclusiva y dedicación completa a la política. De hecho, se reúnen solamente 4 veces al año
y cada vez que se reúnen son 3 semanas, es decir, que trabajan pues 4 por 3, 12 semanas. Y cada una de las sesiones que tienen, de las 4 veces al año, pues las llaman como las estaciones, ¿no? La sesión de primavera, la de invierno, de verano, de otoño. Bueno, podemos debatir luego otra cosa sobre si una persona que tiene un trabajo modesto que no sea una profesión liberal, pues puede realmente permitirse ausentarse de su puesto de trabajo 12 semanas al año para ejercer la política. Pero no voy a abrir el debate ahora, que llevamos bastante rato hablando, y también se podría hacer además el contraargumento de que, bueno, en realidad, aunque solamente sean 12 semanas, ganan bastante como para poderse apañar si luego hacen algún trabajillo aparte, y según cómo sean las cosas, ni siquiera necesitarían hacer algún trabajillo aparte. Lo que pasa es que los estatutos de varios partidos les obligan, y esto también lo conocemos en España, a devolver una parte de su salario, o en realidad no lo llaman salario, ¿no? Lo llaman así como ayudas, una parte de lo que reciben, así como dietas, darlo a su partido. Pero en fin, ya digo que esto lo vamos a dejar porque si no se me va a poner una vez más muy farragoso el tema. Así que por avanzar, una vez constituidas las cámaras, ya en diciembre, pues se hace pues la investidura, ¿no? Votar el gobierno. Os invito a escuchar el episodio sobre el Consejo Federal y la fórmula mágica que hice hace un par de episodios, porque esto ya lo expliqué más o menos y no quiero repetirme cómo se forma el gobierno y demás. ¿Qué es el gobierno de Suiza, ¿no? Esta historia de que no hay presidente ahora lo voy a repetir de todas formas un poquito. Vamos, justo la teoría dice que el Parlamento este nuevo, que se acaba de elegir, todo fresco, pues elige a su nuevo gobierno, ¿no? Y a sus 7 consejeros federales, que en realidad, aunque la teoría dice eso, lo que sucede en la práctica es que se reeligen a los que ya están. Es decir, que este proceso ya ha tenido lugar aquí. Y sin ninguna sorpresa, pues han salido exactamente los 7 consejeros federales que ya teníamos. De hecho, es solamente cuando dimite alguno, nuevamente, escuchad aquel episodio, solamente cuando dimite alguno, pues que se plantean las cámaras quién lo va a reemplazar y hay las votaciones, las consultas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, acabamos de decir que las proporciones del Parlamento que acaba de salir, con muchos más verdes y muchos menos nacionales conservadores, pues no son las mismas proporciones que las del Consejo Federal, que ya, primero porque es el que ya había y segundo porque se rige por esta llamada fórmula mágica que da 2 consejeros federales precisamente a los nacionales conservadores de la UDC, 2 al Partido Socialista, 2 a los burgueses de derechas del Partido Liberal Radical y 1 al Partido Demócrata Cristiano. Y entonces, claro, esta proporción no corresponde a los resultados, con lo cual pues hay muchas voces que dicen que esto debería revisarse porque hay un desacople entre una cosa y la otra. Entonces, han pasado 2 cosas. Por un lado, que de todas formas, aunque ha perdido, como ya os he dicho, se ha presentado la candidata verde que se llama Regula Ritz. Me encanta ese nombre, Regula. Pues se ha presentado para intentarle quitarle el puesto al consejero del Partido Liberal Radical que es de origen del Tesino, con lo cual italianófono, que se llama Ignacio Cassis, pero bueno, pues ya os digo que no ha podido ser. Ignacio Cassis pues ha sido elegido tranquilamente. Y luego, por otro lado, pues surgen también voces que dicen que a lo mejor 7 consejeros federales no son bastantes y que a lo mejor deberíamos tener 9 para permitir una mejor representatividad, por utilizar palabras, de la granularidad, digamos, ¿no? de las diferentes opciones y voces y matices políticos que existen. Porque recordemos que en Suiza los consejeros federales forman una entidad colegial que, en fin, que no hay un presidente de gobierno como tal y que los consejeros son, además, pues ministros de lo suyo. Así que nada de que llegue un gobierno y abra y cierre ministerios. Con lo cual, pasar de 7 a 9 consejeros federales sería un cambio mayor, la verdad, muy importante. Pero yo creo que lo vamos a dejar aquí y os dejo a vosotros que ya me vayáis diciendo si os interesan estas cosas o no. Pero ya os prometo, de todas formas, como decía en la introducción, que los próximos episodios no van a ser políticos, van a ser más de costumbrismo, eso segurísimo. Si queréis ampliar, pues os dejo en las notas del programa la explicación en español de cómo se eligen los parlamentarios, por si no me he sabido explicar bien, y también un enlace al portal de las elecciones de 2019, que ha sido preparado por la administración suiza. El portal está en inglés, pero la verdad es que se lo han currado y hay todo tipo de información y tenéis bueno, te puedes perder haciendo clic en un sitio y en otro. Así que ahora lo que toca es explorar la lengua francesa. C'est Anne-Marie. Bonjour, je suis Eduardo. Muy bien.
¿Has visto? Te mejoras cada vez. Sí, sí, es increíble. ¿Cómo estás? Très bien, ¿y toi? Muy bien. Y espero que vosotros también estéis muy bien. Y listos para aprender más francés conmigo. Hoy vamos a aprender más, no del francés en general, pero de los diferentes franceses. Y no estoy hablando de personas, sino de idiomas o más de maneras de hablar el francés que existen en Francia. O sea que nos estamos alejando de Suiza y estamos más hablando de Francia. Porque si me hablas de diferentes tipos de francés, me tiendo a pensar más el francés de los diferentes cantones o de las diferentes regiones. No es de eso que nos quieres hablar. Allons, enfants de la paz. Un poco de nacionalismo, por favor. Bien, bien, pues no. Nada. Barre para casa. No, de nacionalismo no. ¿Cómo es que dice fierté? Orgullo nacional. Un poco de orgullo nacional, por supuesto. Vale, pues nada, barre para casa. Venga, cuéntanos. Sí, entonces cuando vosotros aprendéis el francés en curso de idioma, aprendéis el francés académico. Pero eso puede ser diferente del francés que realmente la gente habla en la calle, en casa, con su familia, con sus amigos. Y eso depende también de con quién habla. Por ejemplo, o de quién habla también. Por ejemplo, en Francia desde hace mucho tiempo hay una manera de hablar que se llama, como en español, argot. Por supuesto, la palabra viene de Francia. Eso es una manera, como en español, de decir cosas que son comunes, pero de una manera un poco diferente. Por ejemplo, los ojos, que normalmente se dicen yeux. Les yeux. Les yeux. En argot se dirían les mirettes, que es un poco como un código, más o menos, y que fue inventado por diferentes secciones de la sociedad. Por ejemplo, hay un argot de la industria, hay un argot de etcétera, sí, etcétera, sí, bueno, etcétera. como en español, sí. Como en español. Pero también hay otras maneras de hablar el francés que han emergido en los últimos, 20 años o más, que son un poco, creo interesantes de conocer que existe porque la gente sigue hablando así. La primera, que es lógica, pero que es un poco rara si lo oyes por la primera vez, si no sabes lo que es, que se llama verlan. Verlan. Realmente, ¿Y esto qué significa? lo que quiere decir esta palabra, tienes que invertir las sílabas. Y tienes Verlan. L'envers. l'envers. ¿Y eso qué significa? El inverso. Entonces es un otro código, otra manera de hablar, en la cual inviertes las sílabas de las palabras para hablar. O sea que el inverso... Es realmente... Versuelín sería la traducción de Sí. Verlan. Sí, Versuelín. y lo puedes El inverso. y lo Uy, qué puedes- complicado. Y lo puedes hacer con 2 sílabas, como el nombre de esta manera de hablar, pero con más también. ¿Con más? Con más o con menos. Por ejemplo, una sílaba puedes invertir la primera y la última letra. Por ejemplo, meuf, que es Meuf. meuf, Y si lo inviertes, femme. femme. Bueno, tienes que corregir un poco para la acentuación, que es realmente femme. Femme, que Esa me es la sé. mujer. Sí, mujer. Es como decir germu. 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 Una germu. Una germu. Así hablamos. Mira, ¿has visto esa germu? Sí. Uf, ya. Si te vas a París y dices esto, vas a tener mucho éxito. Quizá no diciendo germu, pero sí. Meuf. Pero en francés. Meuf. Ya, qué interesante. ¿Y esto tiene alguna implicación social? ¿Está bien visto, mal visto? ¿Quién habla así? ¿Hay palabras verlan más comunes que otras? Sí, hay palabras que son muy utilizadas. Sí. Pero normalmente la impresión general de la gente que habla así, generalmente son jóvenes
Y bueno, es muy familiar de hablar así. Y ya cuando cumples los 40 ya dejas de invertir, ¿no? Ya el día de tu cumpleaños, cuando cumples 40 años, ya te dicen, bueno, y a partir de ahora hablas normal. Bueno, hay gente que nunca para de invertir. Ya. Pero no vas a hablar así con tus padres, por ejemplo. No es una marca de respeto. Vale. Pero hay palabras que son muy comunes. Por ejemplo, hay una que es muy utilizada, que es chelou. Si invertes, tienes... Chelou, louche. Louche. Realmente quiere decir raro. Y eso es muy utilizado por los francófonos. También en Suiza. En Suiza utilizan también francés de Francia para unas palabras porque, por supuesto, con la influencia de la televisión francesa vienen esas palabras. Entonces en Francia dices chelou. Chelou, raro. A veces creo que es muy divertido. Ya. Y puedes utilizar esas palabras también para decir que, por ejemplo, si tienes problemas con la justicia, puedes decir a tus amigos, bueno, aquí vienen los fias poli. Fias poli. Tenemos una palabra Policías. de un sílaba que es muy interesante porque es una palabra que proviene del argot. En argot no se dice policía, entonces policías, se dice flic. Y flic, invertido un poco y arreglado, se convierte en keuf. Flic, keuf. Entonces... O sea que primero, etapa número 1, argot. Etapa número 2, le doy la vuelta. Etapa número 3, me lo invento. O sea... Sí, desde policía, que es el francés académico que vais a aprender en la escuela. Je suis policier. Sí. Eso. Entonces hay gente que dice flic porque utilizan el argot y después hay otra gente que dicen keuf. Ya le keuf que arriba. Y esto también, vale, en Suiza un poco, pero no demasiado, un poquito. Sí, porque lo de meuf, que nos decías al principio, aquí, ¿cómo les gusta decir meuf? Sí, no utilizan esta palabra mucho aquí. Creo que prefieren miss, como en inglés, básicamente. ¿Qué dices? ¿Una miss? Sí, una miss, un miss. Y había un miss. ¿Y eso qué significa? Bueno, eso puede ser la historia de un chico que está hablando con sus amigos. Ya. De una chica. Miss. Y un miss. Bueno, entonces la última manera de hablar. ¿Estás listo para la última manera de hablar francés que conozco? Me estoy perdiendo ya, pero dale, adelante. Seguro que nuestros oyentes son muchísimo más inteligentes y están siguiendo esto con muchísima atención. Yo también, con mucha atención, ¿eh? Sí, bueno, también hay muchos dialectos, pero ahora no vamos a hablar de deja. Sí. Hablaremos como en el ballet o en otra ocasión. La última manera de hablar, que comúnmente se llama idioma de los jóvenes, jeunes, que es como jeune, que quiere decir jóvenes, pero con un D, con una D, jeunes. Para parecer más chulo. Ok. Y eso es muy interesante también porque es una manera de hablar que es dinámica. Entonces, cambia año sobre año. Hay cosas que fueron inventando en los años 90, cuando yo crecía. Por ejemplo, utilizan mucho el verlan, la manera de invertir las cosas. Sí. Hay palabras que siguen utilizando, pero también cada año inventan nuevas cosas. Y esas palabras es para crear un tipo de código para que los adultos no les entiendan. Pueden provenir del francés. Por ejemplo, aquí tengo un léxico de 2017. Léxico de jeunes. De jeunes, de nuevas palabras. Por ejemplo, hay ambientarse, que quiere decir ponerse en el ambiente. Cuando estás... ¿Esto cómo es en francés? S'ambiancer. Ok. Que quiere decir que he traído vodka y ahora podemos Fiarnos. Sí, más o menos. Eso no lo conocía. Uh-huh. Hay otra palabra, la segunda palabra proviene del Senegal.
que es interesante, porque yo creo que proviene del Senegal porque es una antigua colonia francesa. Y entonces esta palabra proviene de un idioma que se llama Wolof, de una palabra que se dice tubab. Eso le han puesto de Berlán. ¿Quieres decir de tubab hasta? A ver, tubab, que es una persona blanca, ¿no? Un tubab. Sí, exacto. Eso y eso luego le das la vuelta. Sí. Y que, a ver, lo voy a intentar. Babtu. Babtu. Ah, qué fuerte. Qué bien, esto lo tengo controladísimo. Quiere decir hombre blanco e europeo. Y también puedes ver otra palabra, bey. Esta no me la sé. Bye. 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 Que proviene del inglés. Se dice mucho en inglés para decir que es... Para decir adiós. Bye bye. No. Ah, no. Para decir una novia. Ah. Ma bey. Mm-hmm. Que para mí, bueno. Y también inventan expresiones con palabras francesas. Por ejemplo, te vas a entender, creo. Se taper des barres. ¿Sabes qué es un bar? Una barra. Una barra de bar. Una barra de metal o no sé. Pero eso quiere decir reír mucho. Uf, esta sección te ha quedado ya para la gente que creía que sabía francés, que le quede clarísimo que todavía hay muchísimo camino por recorrer, sobre todo en Francia. Si queréis venir a Suiza y hablar francés, quizá esto no se aplique, no lo sé. ¿Esto se usa aquí o no? Depende. Entre los jóvenes. Creo que la penetración lingüística depende también del uso sobre la televisión. Porque ya. Los suizos, francófonos, miran mucho a la televisión francesa. Ya. Y eso, entonces, depende del uso general de las palabras. Y por eso dicen chelou y esas cosas, Sí. porque lo ven en la tele. Sí, por supuesto. Porque hay Berlán común y Berlán menos común, supongo. Sí. Ya. Uf. Bueno, pues mientras me explota la cabeza, creo que lo vamos a dejar aquí, porque estoy muy cansado. Y bueno, os digo buena suerte para aprender más francés. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Una vez más, gracias por la escucha, que yo sé que la frecuencia no es la que esperáis y de hecho se nota en las suscripciones, como decía al principio. Cuanto más tardo, cuando empieza a tardar más de la cuenta, algunos os puede el ansia, os borráis de vuestros podcatchers, es normal, pero a ti que me estás escuchando, muchísimas gracias por la escucha, gracias por estar ahí. Antes de terminar, quiero anunciar, por si no me da tiempo a publicar otro episodio antes, que si tenéis pensado acudir a las Jornadas Nacionales de Podcasting que se celebrarán en Gijón, Asturias, España, Europa, los días 20, 21 y 22 de marzo de 2020, que sepáis que allí estaré y así podréis ver que no todo el que vive en Suiza tiene un roller, ropa cara y lingotes de oros en los bolsillos, por ejemplo. Nos podemos saludar, me gustará, como se dice en francés, me hará placer. No, en serio, me haría ilusión poneros cara a muchos si estáis por allí, podéis pasar a saludar. Y para contactar conmigo, si os apetece, si te apetece, pues los métodos de contacto están en ensuizados.es/contacto, el Twitter es @ensuizados y también os dejo que miréis en ensuizados.es/contactos o en las notas del programa cómo encontrarme en Telegram, cómo mandar un mensaje de voz. Pero novedad, y esto no lo pongo de momento en la web hasta que no vea cómo arreglarlo del spam potencial, si me queréis mandar un email, el WhatsApp todavía no está, pero lo estoy mirando también, pero si me queréis mandar un email, pues puedes escribirme a hello@edumartinez.ch. Hello como hola en inglés, HELLO, y CH, edumartinez.ch, pues porque un servidor vive en Suiza y así que hay que asumir. Así que hello@edumartinez.ch si te interesa mandarme un email también. No dudes en hacerme sugerencias sobre cualquier tema que quieras que se trate. Como decía al principio del episodio, estoy intentando caminar la fina línea que me permite satisfacer al mismo tiempo la curiosidad tanto de quienes vivís por aquí y queréis ver un poco más de local y concreto, como los que me escucháis desde el extranjero y queréis ver algo más desde un punto de vista exterior. Entonces es una fina línea, ya digo, difícil de equilibrar. Es impresionante ver cómo la audiencia desde Suiza sigue creciendo y creciendo, así que es vuestro feedback el que me va a ayudar a ir hacia un lugar o hacia el otro.
Y hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo y por tu escucha. Ahora a picar un poquito de queso y que si es de Gruyère, pues ya sabemos que al contrario de lo que se suele decir, el verdadero queso de Gruyère no tiene agujeros.